Y si te dijera que gran parte del sufrimiento que sientes no viene de lo que te pasa, sino de las cadenas invisibles a las que te han enseñado a aferrarte, en este vídeo voy a mostrarte cómo el apego, tanto al ego como a lo que tienes, como a lo que deseas, es parte del sistema que te mantiene atrapado. Y lo más importante, cómo puedes liberarte. Verás, el sufrimiento que tienes en tu vida procede principalmente del apego. Es lo que yo descubrí después de más de 15 años investigando la consciencia y la psicología humana. Me di cuenta precisamente de esto, ¿no? Que el apego es lo que nos genera más sufrimiento. Pero antes tendríamos que definir primero qué es el apego a nivel general y después cuáles son los tipos de apego, cómo podemos diseccionar este apego para poder hacer un buen estudio de él y a partir de ahí poder detectarlo y por lo tanto poder solucionar ese apego que tenemos en nuestra vida y por lo tanto salir del sufrimiento. Lo primero que tienes que saber es que el apego es una relación que tenemos con algo y es una relación de dependencia. Lo vamos a definir así. Relación de dependencia con algo. Es decir, nosotros cuando estamos apegados a algo, sentimos que necesitamos de ese algo para poder estar bien, para poder estar felices, para poder estar tranquilos, para poder estar satisfechos, poder estar en paz. Pone las palabras que quieras, ¿no? Pero este bienestar que buscamos a nivel interno lo ponemos en relación de dependencia a algo que está normalmente a nivel externo, ¿no? Y cuando ponemos nuestro apego en algo que nos estamos equivocando, entonces sufrimos. Y el sufrimiento no es más que una señal que nos da nuestra mente de que estamos apegados a algo y que nos estamos equivocando en nuestra forma de relacionarnos con la vida, ¿no? Porque estamos apegados a algo que nos genera sufrimiento. Entonces, como te digo, en este vídeo vamos a hablar de los 3 tipos de apego principales. Los 3 tipos de apego principales. El primero es el apego al ego. El apego al ego. ¿Qué es el apego al ego? Básicamente es el apego al falso concepto de identidad que tenemos sobre nosotros mismos. Ahora entraremos más, pero cuando estamos apegados al ego somos incapaces de cambiar, somos rígidos a nivel interno y eso nos genera mucha resistencia y mucha frustración y por lo tanto mucho sufrimiento. El segundo tipo de apego es lo que en mi libro llamo el apego interno, que para que lo entendamos mejor sería el apego a lo que tienes. Apego a lo que ya tienes, ¿vale? Es decir, tú tienes una serie de posesiones materiales o de relaciones o lo que sea y tú tienes apego a eso. Tú crees que si algún día eso deja de estar en tu vida vas a sufrir. Pero no te das cuenta de que realmente lo que estás sufriendo es ahora porque tienes ese miedo constante a perderlo. Y no vives con libertad, sino que tus acciones están condicionadas por ese miedo a perder lo que crees que te hace feliz. Y ahí está la equivocación, en creer que algo de lo que tienes te puede hacer feliz. Veremos que la felicidad no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y el tercer tipo de apego es el apego al deseo. Lo que en mi libro llamo el apego externo es el apego al deseo, es el apego a esa zanahoria del burro, ¿no? Esa zanahoria que te pones tú mismo delante y te dices, cuando logre tal objetivo entonces seré feliz. Es un apego porque es una relación de dependencia con algo, en lugar de algo que tienes, algo que tú quieres. Y es esa relación de dependencia con lo que quieres, en la cual tú condicionas tu felicidad a conseguir aquello que crees que te vas a hacer feliz. Entonces ahora vamos a hablar más en profundidad de cómo funcionan estos 3 tipos de apego y cómo nos podemos liberar de ellos. Bien, empezaremos con el apego al ego. ¿Qué es el apego al ego? Para definir el apego al ego, primero tenemos que definir qué es el ego, ¿verdad? ¿Qué es el ego? Bien, el ego es el falso concepto de identidad que tenemos sobre nosotros mismos. Básicamente, el ego es una especie de vehículo, una especie de máscara que hemos generado desde que somos bien pequeños para poder protegernos emocionalmente del mundo. Cuando llegamos a este mundo,
estamos prácticamente, somos muy inocentes, ¿no? Estamos prácticamente desnudos ante los problemas, ante los peligros que hay en este mundo. Y entonces lo que hacemos desde bien pequeños es empezar a absorber todo tipo de creencias, pensamientos, emociones y hábitos que vamos absorbiendo de nuestro entorno, con el objetivo de aprender lo más rápido posible como te digo, de nuestro entorno, de nuestros padres, de los medios de comunicación, del colegio. Vamos absorbiendo todo lo que podemos para tener más información y tener más herramientas para poder defendernos en este mundo. El ego básicamente es una herramienta de supervivencia. No es una herramienta para ser feliz, no es una herramienta para crecer hasta la versión más poderosa de ti mismo, sino que es una herramienta para la supervivencia. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. El ego es una herramienta de supervivencia. Y el ego se compone de toda una serie de creencias, pensamientos y emociones. Voy a poner emociones, pero también serían acciones que nosotros no hemos elegido. Es decir, son creencias, pensamientos, emociones y acciones que son involuntarios, que nos vienen de segunda mano, nos vienen del mundo externo. Nosotros no hemos discernido las creencias que queremos tener. No son creencias que no tienen por qué ser verdaderas, no son pensamientos que tienen que ser útiles, no son emociones que tienen que ser positivas, sino que simplemente es lo que nosotros absorbemos de nuestro entorno. Por eso es tan importante lo que aprendemos, lo que absorbemos en los primeros 7 años de vida, porque los primeros, de los 0 a los 7 años, es cuando nuestro ego se compone, cuando nuestro ego se va construyendo, ¿sí? Y a partir de los 7 años empezamos a interactuar con el mundo ya con un ego mucho más establecido. Realmente se acaba de establecer a los 14 años, pero de los 0 a los 7 es como que se crean esas bases, y después nosotros, si no nos cuestionamos todo esto, lo que estás haciendo en este vídeo, la gente que no mira este tipo de vídeos, está programada para vivir toda su vida con una programación, con unas creencias, pensamientos, emociones y acciones que no ha elegido. Puede estar toda su vida condenada a vivir con esa programación que ha absorbido de los 0 a los 7 años. Por eso es tan importante cuestionar esto, ¿sí? ¿Y cuál es el gran problema que tenemos? Porque dirías, bueno, si yo tengo una programación de todo esto que me ha dado el sistema, que me ha dado mi entorno, pero yo soy capaz de cuestionarlo, no pasa nada. O sea, ¿qué tiene que ver esto con el sufrimiento? Pues tiene que ver que nosotros no somos capaces de cuestionar esto, porque estamos identificados con el ego. Es decir, tú te crees que eres las creencias, los pensamientos, las emociones y las acciones que te han dado desde el mundo exterior y que tú has ido reproduciendo, has ido repitiendo en tu vida. Y lo has repetido tanto que te has creído que tú eres eso. Has creído que eres de determinada manera. Has creído, porque en el colegio has sacado malas notas, te has creído que eres tonto. Y tú no eres capaz de distanciarte de esa creencia de que eres tonto, y por lo tanto estás atrapado por esa creencia que es falsa. Y cuando tenemos una creencia falsa, entonces sufrimos. El sufrimiento viene porque sostenemos una creencia falsa. Lo mismo con los pensamientos y con las emociones. Y es que todo esto, creencias, pensamientos, emociones, además de que es algo que te ha programado el sistema desde fuera, es algo que constantemente va a estar cambiando en tu vida. Es decir, piensa cuántos pensamientos tienes en el día. ¿Cómo han cambiado tus creencias a lo largo de tu vida? ¿Cuántas emociones tienes a lo largo del día? A lo mejor te levantas contento, pero después al cabo de 3 horas te pasa cualquier cosa y ya estás triste. Y por la tarde te vuelve a pasar algo externo que no dependía de ti y vuelves a estar feliz. Y por la noche te dan una mala noticia y vuelves a estar mal, triste, enfadado, sufriendo por dentro. ¿Por qué? Porque estás demasiado apegado al vehículo que eres, ¿vale? Aquí me gusta mucho una metáfora que usa Emilio Carrillo, que es la metáfora del coche y el conductor, ¿vale? Esto, el ego, es el coche, y el coche es necesario. Es decir, tú siempre vas a necesitar creencias, pensamientos y emociones. Evidentemente, cuanta más verdad haya en estas creencias, en esta programación que tienes, mejor. Cuanto mejor esté equipado tu coche, mejor vas a vivir.
Pero aquí lo que te estoy diciendo es algo aún más profundo, que es que tú no eres el coche, tú no eres el vehículo que utilizas para experimentar esta experiencia humana, sino que tú eres el conductor, tú eres el que maneja esas creencias, pensamientos y emociones. Y eso es lo que nunca te han dicho y lo que te genera sufrimiento. Cuando tú estás atrapado en creencias, pensamientos y emociones que constantemente están cambiando, entonces no tienes ningún ancla, no tienes ningún equilibrio, no tienes ningún punto para sostenerte. Y ahí es donde está el sufrimiento. El sufrimiento no es nada más que la ausencia de felicidad o la ausencia de paz interior. Pero ¿cómo vas a tener paz interior, hijo mío? Si estás anclado, si te estás identificando con creencias, pensamientos y emociones que constantemente están cambiando. No puede ser. Lo que tendrías que hacer es identificarte, poner la atención en la parte de ti que se mantiene estable, que se mantiene en quietud. ¿Y cuál es esa parte de ti? ¿Cuál es ese conductor que se mantiene estable a pesar de que el coche esté constantemente cambiando? Pues esa parte es la consciencia. La consciencia. La palabra sagrada. La palabra que lo cambia todo. Consciencia. Cuando tú modificas tu identificación de pasar de estar en el ego, que es lo que siempre está cambiando, la modificas a pasar a estar en la consciencia, que también algunos le llaman ser, ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque la consciencia es fija, la consciencia es inmóvil, la consciencia simplemente siempre ha estado ahí, siempre estará allí. La consciencia es esa parte de ti que, a pesar de que has cambiado de pensamientos, siempre has sido capaz de observar esos pensamientos. Si antes yo tenía el pensamiento de soy tonto porque saco malas notas en el colegio, y ahora tengo un pensamiento diferente, un pensamiento de, vale, no es que yo fuera tonto, es que el colegio no está hecho para sacar lo mejor de mí. Siempre ha habido una consciencia que ha sido capaz de observar esos pensamientos. Es decir, si tú en lugar de poner tu atención solamente en la forma del pensamiento, cambias el foco y miras más hacia atrás, miras más hacia la profundidad de quién es el yo que está observando ese pensamiento. Ahí es donde viene la libertad. Porque ese yo que está observando el pensamiento, ese yo que está observando la emoción, ese yo que está observando un hábito de comportamiento que tengo, ese yo que está observando una creencia que yo tengo muy arraigada, ese yo se mantiene estable. Y cuando tú te pones en ese yo, en esa consciencia, en ese ser, cuando te identificas con eso, evidentemente vas teniendo tus creencias, tus pensamientos, tus emociones. Hay una programación, como digo, del ego que nos ha llegado del mundo exterior. Pero esa consciencia está inmaculada, es como que no está contaminada por nada del mundo exterior. Es una consciencia pura que simplemente observa, que no juzga, simplemente observa. Cuando tú te pones en el observador, ahí sí puedes cambiar, ahí sí ganas flexibilidad. Y cuando ganas flexibilidad, dejas de sufrir. Por lo tanto, la clave está en generar espacio. La clave está en generar espacio. No sé si se ve bien. Sí, creo que sí. La clave está en generar espacio. ¿Espacio entre qué? Entre el ser y el ego. Cuando tú meditas, cuando tú haces introspección, cuando tú constantemente haces este ejercicio de decir, vale, tengo este pensamiento negativo, pero yo no tengo por qué creerme este pensamiento que tengo, porque este pensamiento simplemente va a ser algo que viene y se va, porque es totalmente cambiable. Cuando me doy cuenta de que yo soy el observador detrás del pensamiento y que eso sí que es fijo, es como si yo estoy en un andén y van pasando trenes. Yo estoy en el andén y estoy fijo, y el tren es el pensamiento. El tren va a llegar y se va a ir. ¿Qué hace la mayoría de gente? Llega un tren de un pensamiento negativo y como se cree que ese tren o ese pensamiento está identificado, está apegado a ese pensamiento, se sube a ese pensamiento y ese pensamiento se lo lleva y le hace generar resultados negativos, es decir, sufrimiento en su vida. La persona sabia lo que hace es ve un pensamiento llegar y
considera si ese pensamiento es positivo, considera subirse a ese pensamiento. Pero si ese pensamiento es negativo, le genera malos resultados, simplemente se queda en el andén y permite que el pensamiento, tal y como viene, se vaya, ¿vale? Pero eso solo lo podemos hacer cuando generamos espacio, cuando generamos esa autoconsciencia de poder observar nuestro mundo interno sin apegarnos a él, ¿vale? Esa es la inteligencia introspectiva que necesitamos desarrollar y que evidentemente los dueños del sistema no te van a compartir nunca en el sistema educativo porque les interesa que tú estés apegado a las creencias, los pensamientos, las emociones que ellos constantemente te están bombardeando, ¿sí? Y también para que seas una persona que está sufriendo. Recuerda esto, si tú estás identificado con lo que constantemente cambia, tus creencias, tus pensamientos, tus emociones, vas a sufrir inevitablemente, porque estás poniendo tu sentido de identidad en algo que es inestable. Y eso es lo que quiere el sistema, que pongas tu sentido de identidad en algo inestable, porque mientras sigas sufriendo, mientras no consigas una paz duradera, no podrás crecer, no podrás cuestionar el sistema, no tendrás la energía mental para poder generar cambios reales y duraderos en tu vida. Estarás constantemente en modo de supervivencia. Y esa es la clave que quiere el sistema. Entonces lo que te libera es identificarte con la consciencia, generar ese espacio para poder observarte. Y a partir de aquí conseguirás dos cosas. Primero, empezar a programar creencias, pensamientos, emociones y acciones que realmente te benefician, empezar a elegir tú mismo, como cuando creas un personaje en un videojuego, podrás empezar a crearte a ti mismo y no simplemente ir con las herramientas que te han dado de fuera y que tú no has elegido y que la mayoría de ellas son totalmente falsas y limitantes. Podrás empezar tú a elegir y además tendrás esa capacidad de, cuando te perturbas, volver a tu centro. ¿Cuál es el centro? La consciencia, el observador, el ser. Y eso se genera, o lo consigues, generando cada día un espacio para discernir entre el vehículo, entre el coche y el conductor que tú realmente eres. Muy bien, pues ya hemos acabado con el primer tipo de apego, que es muy importante, es el más metafísico, es el más filosófico que te voy a compartir. Los demás, o sea, este es menos tangible, ¿no? Menos tangible, pero es el más importante, por eso lo he puesto el primero, es el más importante, el apego al ego, porque si no cambias esto, siempre estarás sufriendo porque estarás apegado a algo que constantemente está cambiando. Pero el segundo tipo de apego, como decíamos, es el apego a lo que tienes. El apego a lo que tienes. Y de ahí viene la frase, ¿no? Lo que posees, te poseerá. Lo que posees, frase del Club de la Lucha, si no me equivoco. Buena película, por cierto, el Club de la Lucha. Lo que posees, te poseerá. ¿Qué significa esta frase? Significa que cuando nosotros ponemos nuestro sentido de identidad en nuestras posesiones, y cuando hablo de posesiones no solo me refiero al dinero, sino me refiero a relaciones, me refiero a ciertos objetos físicos, me refiero a una casa, me refiero, bueno, a todo tipo de cosas que tenemos, ¿no? Y que creemos que solo podemos ser felices, relación de dependencia, solo podemos ser felices si mantenemos aquello que tenemos. Nunca lo que posees en esta vida, lo que posees a nivel externo, nunca depende al 100% de ti. Tener dinero no depende al 100% de ti, lo puedes perder todo del día a la noche. Tener una relación de pareja, evidentemente, no depende al 100% de ti, porque la otra persona te puede dejar cuando quiera. Tener una casa no depende al 100% de ti, cualquier día igual, entras en bancarrota, te la quita el banco, se te quema la casa, lo que sea. Tener un coche no depende al 100% de ti. Es decir, cualquier cosa del mundo externo es una ilusión de seguridad, es una ilusión de pertenencia. No posees nada. Es que ni tan siquiera posees tu vida. Tu vida te ha sido dada de alquiler por el Creador. Y tú la tienes durante un tiempo, te la ha dado. Pero no va a ser para siempre, ni tan siquiera es tuya al 100%.
Entonces, si tú crees, si tú pones tu sentido de felicidad y tu sentido de identidad en lo que posees, en esa relación, en ese dinero, en ese trabajo, vas a estar sufriendo constantemente. ¿Y por qué vas a estar sufriendo? Porque esto genera miedo. Miedo a perderlo. Estás constantemente con miedo a perderlo, ya sea consciente o inconscientemente. No eres libre de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tus decisiones siempre están condicionadas al miedo de perder eso. No vas a arriesgar. ¿Por qué? Porque tienes miedo a perder algo que crees que te hace feliz. Y esa es la creencia raíz en la que te equivocas. Que algo del mundo externo te puede hacer feliz. No, la felicidad es una decisión. La felicidad va de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Estoy cansado de repetírtelo. Pero espero que te entre a la cabeza alguna vez, porque si no, serás incapaz de ser más libre en esta vida, de ser feliz, de acercarte a tus objetivos. Y más aún, lo que a mí más me preocupa, serás incapaz de luchar por un mundo mejor, porque seguirás atrapado en la hipnosis colectiva de la Matrix, que es creer que lo de fuera te hace feliz. La felicidad es una decisión, y a partir de esa decisión interna puedo compartir, puedo realizar acciones que afectan al mundo externo, ¿sí? Y sí que evidentemente desde un estado de felicidad, de paz interior, puedo generar acciones en el mundo externo que me dan un resultado. Desde mi paz interior, por ejemplo, desde estar contento conmigo mismo, puedo conseguir una relación de pareja. Pero la clave para mantener esa relación de pareja, si yo la quiero mantener, y te hablo por experiencia porque llevo en este momento de este vídeo, llevo 7 años con mi pareja, es porque ya cuando empezamos la relación, ninguno de los dos lo hacía desde la dependencia, desde la necesidad de querer pareja. Entonces, si tú empiezas una relación desde esa libertad interior, ya no hay miedo, porque no hay necesidad, porque hay siempre, aunque nos tengamos un cariño enorme, siempre hay la consciencia de que si algún día, ya sea por una parte, por la otra o por las dos partes, si algún día esta relación se acaba, yo puedo ser feliz, porque sé que mi felicidad no depende de esta relación. Sé que mi felicidad, en última instancia, mi paz interior, depende de mí. ¿De qué depende? De estar identificado con mi consciencia, de estar identificado con la parte de mí que es inmutable y también de haber generado un estilo de vida que solo depende de mí, que me hace feliz, que me estimula. De esto hablaremos ahora un poquito más adelante, pero profundizando más en el miedo, quiero que entiendas algo para que empieces a ver que el miedo no es inofensivo, ¿vale? Más que el miedo, el temor, ¿vale? A mí me gusta, y en mi libro diferencio mucho entre el miedo y el temor. El miedo es una reacción natural de veo un león que se me acerca, tengo ese miedo instintivo automático que hace que escape, ¿no? Que huya, o si no puedo huir, que luche ante ese peligro, ¿no? Pero el temor es algo mucho más mental, es una creación mental, no es un peligro inminente y yo tengo que reaccionar ante ello, simplemente es un temor a algo que aún no ha pasado, pero yo me imagino que puede ocurrir en el futuro y eso me traslada un sentimiento de miedo totalmente artificial al momento presente, ¿no? Y la clave para entender del temor, que eso nos lo han compartido los grandes sabios, aparece en la Biblia, en otros libros sagrados, es que lo que temes lo atraes. Lo que temes, lo atraes. Lo que temes, lo atraes. Sí, lo he repetido 3 veces porque tiene que entrarte en tu mente. Lo que temes, lo atraes. Si tú estás constantemente con temor a perder algo que crees que te hace feliz, vas a acabar perdiéndolo. Es como funciona el universo, es como funciona tu mente. Si crees más en cosas del universo, más mágicas, entre comillas, pues es tal cual, o sea, por ley de atracción o como le quieras llamar, lo que temes lo atraes, ¿sí? Si estás constantemente pensando en no quiero perder esto, van a pasar una serie de circunstancias que te van a hacer perderlo. Si eres más analítico, más lógico, más racional, simplemente te digo que lo que estás haciendo al temer mucho algo es programar tu cerebro precisamente para que se acerque a eso que estás temiendo, porque tu cerebro no entiende si algo es bueno o malo para ti. Tu cerebro entiende que tiene que dirigirse a lo que tú prestas más atención, ¿vale? Esto me pasó mucho a mí, la primera novia que tuve, bueno, creo que no llegamos ni a ser novios, ¿no? Pero fue muy fuerte porque yo me esforcé mucho
o creí mucho en mí para poder conseguir esa relación con esta chica cuando yo tenía 16 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el primer momento, casi automáticamente, en el momento después de yo conseguir lo que quería, cuando pasó esa euforia, el primer pensamiento que tuve es, ¿y si lo pierdo? ¿Y si pierdo esta relación? Con todo lo que me ha costado, con todo lo que he invertido en ello, ¿y si pierdo? ¿Y si pierdo esta chica? Y entonces, como no tenía esta autoconsciencia para observar ese pensamiento y simplemente dejarlo pasar, ver que ese pensamiento no me era útil, lo que hice fue apegarme a ese pensamiento, porque esa es la ilusión. La ilusión del miedo es que si sigues ese pensamiento de miedo, vas a poder controlar la realidad. Sí, es la ilusión del control. El miedo te seduce con el control. Es, hazme caso, porque si me haces caso, podremos prevenir, podremos controlar y podremos evitar que ocurra lo que tú temes. Y ese es el gran engaño. El miedo no tienes que entrar en su juego del control, no tienes que entrar en su juego directamente, ¿vale? ¿Qué me pasó a mí? Que empecé a entrar en esa bola de pensamientos. Entonces ya dejé de relacionarme con esta chica desde el amor, desde el deseo que me había hecho conquistar, desde la libertad de ser yo mismo que me había hecho conseguir esta relación, sino que empecé a actuar desde el miedo a perderla. Y ahí cambió totalmente mi forma de actuar. Empecé a ser mucho más necesitado, empecé a ser mucho más de estar encima de ella, empecé a ser mucho más inseguro. Y todo esto, ella, evidentemente, lo vio. Y cuando una mujer ve que tú has cambiado, que has pasado a ser una persona segura, que al final buscas estar con ella, a una persona simplemente que te ve dependiente de ella, eso pierde todo el atractivo, ¿no? Para esa persona. Y eso, si eres chico, pues ya de paso te doy este tip, ¿no? Que la necesidad es lo que más hace que huyan las mujeres. Y seguramente al revés también, ¿no? Cuando una chica está necesitada de un hombre, pues ese hombre también pues sentimos ese rechazo, ¿no? Que es algo natural que surge, ¿no? Que uno no elige. Pero al final lo que te quiero transmitir es que esa chica evidentemente me acabó dejando. ¿Por qué? Porque yo seguí ese temor. En lugar de cuestionar el temor y seguir actuando desde mi versión más amorosa y más libre, empecé a ser un esclavo de mi miedo. Empecé a actuar por miedo a perder algo. Y cuando tú actúas desde el temor, lo que temes lo atraes. Por lo tanto, estar apegado a algo es lo que te genera precisamente que lo acabes perdiendo, porque ese apego genera miedo y ese miedo hace que lo acabes perdiendo. Y la vida está muy bien diseñada, porque precisamente que lo pierdas es lo que te va a enseñar que tú no dependías de eso. Cuando a mí esa chica me dejó, evidentemente estuve fatal durante mucho tiempo, porque no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora mismo. Pero al final me acabé dando cuenta de que yo podía ser feliz, de que no dependía de esa relación para ser feliz, de que dependía solo de mí mismo. Y eso me dejó esta lección, ¿vale? De que, ¿por qué tenía que apegarme a algo que creía que me hacía feliz, cuando en realidad mi felicidad no venía de esa relación, venía de mí mismo, de mi amor, de mi deseo? Entonces, más allá de esto, de que no tienes que temer, ¿no? De que no tienes que seguirle el cuento, el rollo al miedo, hay otra cosa que te quiero transmitir, que es el locus de control interno, que es una enseñanza que nos dejaron los estoicos y que yo llevo muchos años aplicando en mi vida. Como te digo, es el locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? Es que además de tener el conocimiento de que la felicidad depende de ti, de tu conexión con el ser, de tu conexión con tu consciencia, de esa parte inamovible y que tiene quietud de ti mismo, tienes que construir un estilo de vida basado en lo que depende al máximo de ti. Es decir, si tú pones tus emociones, tu felicidad en relación de dependencia con una pareja, vas a sufrir, porque estará el miedo a perderlo, estará la tensión constante de perderlo. Si tú basas tu felicidad, relación de dependencia en un trabajo, lo mismo, vas a tener miedo de perderlo. Si tú basas tu sentido de identidad en tener mucho dinero, lo mismo, vas a tener esa relación de dependencia que te va a hacer sufrir, porque vas a estar en el miedo. El locus de control interno, o sea, todo esto estos ejemplos que te acabo de poner, la pareja, el trabajo, el dinero, la casa, lo que sea, es un locus de control externo.
Significa que pongo mi sentido de identidad y mi sensación de felicidad en algo que no depende de mí, en algo que es externo a mí. ¿Cuál es el cambio de chip? El locus de control interno, que se basa en poner mi satisfacción en cosas que dependen al máximo de mí, es decir, en cosas internas. Entonces, el locus de control interno, por ejemplo, es tener inteligencia emocional. Cuando tú eres capaz de gestionar tus emociones, lo cual depende solamente de ti, eres más feliz. Porque al final recuerda que tus emociones, tu felicidad, no es una consecuencia de lo que ocurre en el mundo exterior, sino que tú siempre tienes el poder de elegir cómo respondes ante las circunstancias. Por lo tanto, las circunstancias no definen si eres feliz o infeliz, sino que lo define tu respuesta, tu interpretación de lo que ocurre a tu alrededor. Si lo que te ocurre alrededor no depende de ti, pero sí depende de ti, tu respuesta interior, los pensamientos que tienes en relación a esas circunstancias. Por lo tanto, invertir en tu inteligencia emocional te hace más libre. ¿En qué más invertí yo? Pues en mi propósito, porque seguir mi propósito de vida, que es lo que te estoy compartiendo en este vídeo, es parte de mi propósito, evidentemente. Seguir mi propósito de vida solo depende de mí. Hacer este vídeo solo depende de mí. Y me hace feliz hacer este vídeo, porque siento que estoy expresando la parte más elevada de mí mismo. Entonces, invertir en encontrar y desarrollar tu propósito hace que tengas un locus de control interno. Y después, lo que tienes que hacer es no basarte en el resultado. No basarte en el resultado, porque el resultado nunca depende de ti. Me gusta mucho poner el ejemplo con las chicas también. Si yo estoy en la discoteca y veo a una chica que me gusta, ¿qué depende de mí? ¿Depende de mí ligarme a esa chica? Yo creo que no. Porque esa chica puede tener novio, puede ser que no le guste, puede ser que ese día tenga un mal día y no quiera estar conmigo. Pueden pasar 1000 cosas, puede haber 1000 variantes que dependen de ella y que harán que yo no consiga el resultado que quiero, que es liarme con ella. Y eso es la manera de pensar de la mayoría de gente. Entonces, la mayoría de tíos lo que hacen es, bueno, pues no me voy a atrever a hablar con esta chica. ¿Por qué? Porque si me rechaza, entonces me voy a sentir mal. Es porque están basándose en el resultado. En el resultado, la chica te puede rechazar o te puede decir que sí. También podría pasar, ¿no? Pero ¿qué es la clave? No basarte en el resultado, porque el resultado no depende de ti, sino basarte en tus acciones. Cuando tú cambias el foco en decir, me da igual lo que me dé la chica, o sea, prefiero evidentemente que me diga que sí, pero yo voy a basar mis emociones en el orgullo de que me he atrevido a hablar con esta chica. Cuando me baso en la acción que estoy haciendo y no en el resultado, mantengo mi felicidad, porque no tengo miedo al resultado. No estoy apegado a un resultado que no depende de mí. Estoy poniendo mi sentido de identidad y de satisfacción en una acción que depende totalmente de mí. Me da igual que la chica me rechace. Evidentemente no me va a gustar, pero voy a tener esta acción que yo he hecho de decir, pero ole tus huevos, porque tú has hecho lo que tenías que hacer. ¿No pasa el resultado? Da igual, pero tú has hecho lo que tenías que hacer. Y adivina qué, la persona que se centra en la acción va a ser persistente, porque como le da igual el resultado, ella va a seguir actuando, va a seguir haciendo lo que tiene que hacer y aunque el resultado no sea el que quiere, va a seguir actuando porque no está pendiente de esto. ¿Y sabes qué va a pasar? Que por actuar tanto, por persistir, va a acabar consiguiendo el resultado, por simple probabilidad. La persona, en cambio, que solo se centra en el resultado, cuando haga la acción y el resultado le salga mal, lo cual es lo más habitual, va a tener una sensación negativa por un mal resultado, que va a impedir que siga acometiendo estas acciones y por lo tanto va a generar el fracaso. Es decir, este vídeo va a tener muy pocas visualizaciones, lo más probable. Lo más improbable es que consiga el resultado, que es que este vídeo llegue a muchísima gente. Claro, si yo me centro en el resultado, pues no haré más vídeos, ¿me entiendes? Pero si me centro en la acción, en que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, en que estoy siguiendo mi propósito, simplemente voy a tener la satisfacción de yo he hecho este vídeo, por el simple hecho de hacerlo y porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer.
Y esta satisfacción, este premio que me doy a mí mismo a nivel interior, me va a mover a seguir haciendo más y más vídeos, hasta que habrá un momento en el que probablemente por probabilidad, por haber hecho 50, 100, 1000, 10.000 vídeos, alguno de ellos va a explotar y va a llegar a muchísima gente, ¿vale? Entonces, el locus de control interno es esto, es generar un estilo de vida en el cual la mayoría de cosas están en tu área de influencia, están en lo que depende de ti. Por lo tanto, lo que te digo es, pon tus emociones en cosas que dependen de ti. En lugar de ponerlo en cosas que están fuera de tu control, pon tus emociones en cosas que sí dependan de ti. Pon tu felicidad en cosas que dependan al máximo de ti. Y recuerda la metáfora o la historia del pajarito que siempre te cuento. El pájaro que ves posado sobre una ramita que es de mierda, que en cualquier momento se puede romper, no está tranquilo pensando que la rama lo va a sostener. Está tranquilo porque sabe que, a pesar de que la rama se rompa, él tiene la capacidad de volar. Entonces, invierte en tu capacidad de volar. Invierte también en tu habilidad, en tu inteligencia emocional, en tu autoconocimiento, en tu consciencia, en tu habilidad de gestionar las cosas que ocurren en el exterior. Invierte en tu propósito, invierte en acciones que dependen de ti, invierte también en habilidades que te hacen más seguro, que te hacen más capaz, porque la capacidad crea seguridad y cuando estás seguro desde algo de lo que eres capaz, tienes menos miedo y por lo tanto tienes menos sufrimiento. Y habiendo hablado de esto, vamos ya con la última parte del apego, que es el apego al deseo. El apego al deseo. Mientras que ahora acabamos de hablar del apego a lo que tienes, es algo que yo tengo en mi vida y que creo que me da la felicidad y por lo tanto que tengo el miedo a perderlo. El apego al deseo es muy occidental. El apego al deseo es que baso mi sentido de identidad y mi felicidad en algo que aún no ha ocurrido, en algo que yo quiero, en un objetivo, ¿vale? Son los objetivos. Son los objetivos. Pongo más grande porque a veces tengo la sensación que hago la letra muy pequeña y después no se ve muy bien, ¿no? En los objetivos. ¿Qué nos ha pasado en el mundo occidental? Que hemos dado demasiada importancia a los objetivos, ¿vale? Y aquí te voy a poner un triángulo para que entiendas que normalmente la clave siempre está en el centro, ¿no? Aquí tendríamos el deseo de objetivos del mundo occidental y aquí tendríamos la aceptación del mundo oriental. El mundo oriental, históricamente, más que deseos y objetivos, lo que ha hecho es aceptación, resignación, ¿vale? De lo que hay, ¿vale? Por eso en el mundo occidental, a nivel tecnológico, por ejemplo, hemos avanzado mucho más que a nivel oriental. Ahora, evidentemente, a día de hoy, con la globalización, esto ya pierde un poco el ejemplo, no tiene tanto poder, ¿no? Pero es así, es así. Porque aquí nos hemos centrado siempre en, bueno, necesitamos estar más cómodos, necesitamos tener más tecnología para poder ser felices. Ahí ha sido como, bueno, yo soy feliz con lo que tengo y ya está, no necesito más, ¿no? Esto también es una equivocación, ¿no? Pero básicamente en Occidente hemos puesto nuestro sentido de felicidad en conseguir ciertos objetivos. Y en el centro, lo que vendría aquí es fluir. ¿Qué es fluir? Fluir es, tengo unos objetivos, tengo unos deseos y avanzo hacia ellos, pero me permito fluir en el proceso. Porque no dependo de lograr mis objetivos para ser feliz. Mi felicidad sé que no depende de mis objetivos, sino que depende de mí mismo. Y los objetivos, simplemente los deseos los tengo y los persigo de forma natural porque me permiten crecer más. Y esa es la clave. No te digo que no te marques objetivos. Ten objetivos de relaciones, de salud, de dinero, de trabajo, de lo que quieras. Ten objetivos, porque el ser humano necesita una visión a largo plazo hacia la cual avanzar, esa visión completa de la que yo hablo también en otros vídeos. Pero cuando tengas objetivos, no hagas que tu felicidad dependa de ellos, porque estarás postergando tu felicidad, te estarás poniendo tú mismo la zanahoria delante, porque a ver, ¿qué nos ocurre cuando nosotros ponemos nuestra felicidad dependiendo, en relación de dependencia con conseguir ciertos objetivos? Que vamos a tener miedo también, y el miedo es lo que nos hace sufrir. Vamos a tener miedo a no conseguir aquello que deseamos tan profundamente.
Porque nosotros estamos pensando que si no conseguimos eso, no vamos a ser felices. Y precisamente ese nivel de consciencia de escasez, de decir yo no soy nadie, yo no puedo ser feliz, yo no soy nadie si no consigo esos objetivos, precisamente puede hacer que nosotros no consigamos esos objetivos. O también puede ser que este nivel de conciencia haga que persigamos objetivos que realmente no son los que nosotros queremos perseguir, sino que son aquellos que el sistema, que la programación social nos ha dicho que persigamos porque nos han dicho que nos van a dar el éxito y nos va a dar la felicidad, cuando realmente no tiene por qué ser así. Y aún así puede ser que consigamos esos objetivos, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sacrificando muchas cosas, puede ser que consigamos esos objetivos, que subamos esa montaña. Y a lo mejor cuando subamos esa montaña nos daremos cuenta de que ahí tampoco está la felicidad. Eso es lo que a mí me pasó. Yo basaba mi felicidad cuando estaba en bachillerato en entrar en la carrera que yo quería entrar. ¿Y sabes qué pasó cuando entré? Que me duró la felicidad, que ni tan siquiera la puedo llamar felicidad porque no fue paz, la alegría, el estar contento, me duró 2 días. 2 días. Al tercer día empezó la depresión más grande que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que aquello que yo había querido durante mucho tiempo, que me iba a dar la felicidad y la paz, no me había dado absolutamente nada de eso. Nada. Y ahí se desmoronó todo, ¿no? La vida, como te digo, también te enseña. Si tú observas, si tú eres consciente, si tú analizas, si tú integras tu experiencia, la vida te está enseñando constantemente lo que debes y lo que no debes hacer, ¿no? Por lo tanto, tener objetivos, sí, pero cuando eliges esos objetivos desde la consciencia y desde la desprogramación, desde realmente lo que tú quieres, a donde te quieres dirigir, con tu propósito, etc., ya eliges unos objetivos mucho más alineados que realmente te van a hacer feliz. Pero no te van a hacer feliz por conseguirlos, sino que te van a hacer feliz por avanzar hacia ellos. Y esa es la gran clave con la que quiero que te quedes para finalizar también este tercer apego, que es el apego al deseo. Escucha muy bien. Los objetivos no son importantes por el hecho de conseguirlos. Los objetivos son importantes por la persona en la que te conviertes cuando avanzas hacia ellos. El verdadero regalo está en tu crecimiento. El verdadero regalo está en que cada vez que los objetivos te permiten desarrollarte para que cada vez seas una versión más elevada de ti mismo, que te acerques a esa visión del ser que tú tienes sobre ti mismo. Y por supuesto que conseguir los objetivos es importante, por supuesto que todos queremos conseguir nuestros objetivos, pero eso tienes que tener en mente siempre que es secundario, que lo primario es avanzar hacia ellos, porque es cuando eliges bien tus objetivos y avanzas hacia ellos, te estás convirtiendo en una versión mucho más elevada y por lo tanto mucho más plena y mucho más feliz de ti mismo. El apego, ya lo sabes, no es amor, es miedo disfrazado. Y mientras sigamos aferrados a lo externo, seremos esclavos de todo lo que cambia. Pero si empiezas a soltar, no pierdes nada. Descubres lo que siempre estuvo allí, tu verdadera libertad. Si este mensaje resonó contigo es porque ya empezaste a ver la grieta en la Matrix. Suscríbete si quieres seguir desprogramándote. Aquí no venimos a mejorar el sistema, venimos a salir de él.